Mi prometida planeaba volver con su ex creyendo que yo no lo notaría. Cancelé la boda, y ella se presentó de blanco igual. Tengo 28 años y soy hombre. Dirijo un par de marcas de comercio electrónico, una centrada en artículos para el hogar y otra en accesorios tecnológicos, cosas por el estilo. Me fue bastante bien desde el inicio. Reinvertí todo lo que ganaba y también me metí en el negocio inmobiliario. No lo digo para presumir, sino para dar contexto, porque todo esto importa más adelante. No soy alguien ostentoso, pero siempre he sido el que planea con anticipación, el que va 3 pasos adelante. O al menos solía serlo. Estaba comprometido con Clara, de 27 años. Éramos esa pareja que todo el mundo en la secundaria juraba que acabaría junta. Y, de alguna manera, lo hicimos. Empezamos a salir en el último año de colegio. Seguimos juntos durante la universidad, incluso cuando me tomé un año sabático para arrancar mi primer emprendimiento. En aquel entonces, ella me apoyó. O al menos, eso creí. Nos mudamos juntos hace 4 años a un departamento cerca del centro. Teníamos una cuenta bancaria compartida para cosas de la boda, tazas iguales, y una gata llamada Nori. No solo convivíamos, estábamos fusionados. Al menos, así lo sentía yo. Le propuse matrimonio el año pasado. Nada ostentoso, una noche, solo nosotros, velas, una lista de reproducción que le gustaba. Lloró y dijo que sí. Me dijo que había estado esperando ese momento desde que éramos adolescentes. Por un tiempo, parecía que íbamos en la misma dirección, pero entonces consiguió un gran puesto en una empresa de branding. Oficina elegante, estacionamiento con su nombre, título de líder estratégica, viajes corporativos y todo ese paquete. Y me alegré por ella, de verdad. Siempre fue lista y ambiciosa, pero en los primeros meses, algo cambió. O quizás dejó de fingir. Se volvió distante. Al principio fue sutil, cada vez menos nosotros y más yo. Empezó a salir con sus nuevos compañeros de trabajo y me decía cosas como: no te caerían bien de todos modos. Dejamos de cenar juntos con regularidad. Siempre estaba agotada por el trabajo, siempre abrumada. Yo lo atribuí al estrés de adaptarse al nuevo empleo. Pensé que cuando se estabilizara, volvería a estar presente. Lo que pasa es que yo nunca dejé de esforzarme. Planeaba noches de cita. Cuidaba de Nori cuando ella se olvidaba. Le compraba su té favorito solo porque sí. Me sentaba a escuchar sobre su día, incluso cuando ya no me prestaba atención. Un martes decidí sorprenderla. Estábamos armando una especie de tablero de inspiración para la boda, de esos al estilo Pinterest, impreso y puesto en un corcho. Super cursi. Pero a ella le encantaban esas cosas visuales. Se me ocurrió hacer una versión enmarcada como regalo. Estuve semanas recolectando fotos viejas, momentos, frases internas, pequeños chistes entre los dos. Nada enorme, pero muy significativo, algo que representaba lo nuestro. Pasé por el departamento alrededor de las 4 de la tarde. Sabía que ese día trabajaba desde casa. No le dije que iría. Pensé que se alegraría al verme. Llevaba el marco en una bolsa de regalo. Incluso le puse una nota adhesiva que decía: para todos los capítulos que aún vienen. Todo estaba en silencio cuando entré. Luces apagadas, cortinas a medio cerrar. Nuestra gata dormía en el sofá. Apenas si reaccionó al verme. No la llamé. Solo planeaba dejar el regalo en su escritorio y marcharme. Pero escuché su voz. Estaba hablando por altavoz. La puerta de su oficina, esa misma que habíamos adaptado como espacio de trabajo, estaba entreabierta. Escuché su risa. Esa risa suelta, de esas que te quitan el aliento. Algo que ya no hacía conmigo. Me quedé congelado en el pasillo. No estaba espiando, simplemente me paralicé. Entonces la oí decir: Max, no seas así. No voy a tirar todo esto por nada. Cuando estemos casados, tendré acceso a todo. Solo compórtate hasta entonces. Las manos me empezaron a temblar. Literalmente. Pero seguí inmóvil. Es dulce, pero básico. Demasiado aburrido para notarlo. De verdad. Podría enviarte un mensaje desde la cama y no sospecharía nada. Cuando todo esté en orden, estaremos cubiertos. No necesitaba escuchar más. Retrocedí despacio, como si un paso en falso pudiera hacer que el suelo se desmoronara. Ni siquiera dejé el regalo. Salí, me subí al auto y me quedé ahí, mirando el volante. No grité, no la enfrenté, ni siquiera sentí rabia. Solo una presión en el pecho, como si mi cuerpo intentara asimilar lo que mi mente acababa de comprender. Conduje sin rumbo durante un par de horas. Terminé aparcado en un mirador al que solíamos ir cuando estábamos en la universidad. Vi las luces de la ciudad encenderse y luché por no vomitar. No era solo la traición, era la estrategia detrás, el cálculo. Estaba haciendo cuentas mentales sobre cuánto valía yo, lo que podía obtener, y cómo mantenerme tranquilo y engañado hasta que firmara los papeles. Era, para ella, solo una billetera con pulso. Pero no me derrumbé. Aún no. Decidí no explotar ni suplicar. Tampoco iba a delatarla de inmediato. Iba a reunir pruebas con calma, con cuidado. Tal como ella pensaba que no era capaz. Si me veía como alguien básico, perfecto. Así nunca vería venir lo que iba a hacer. Me fui a una propiedad de alquiler que tengo, a unos 30 minutos. Una unidad vacía, casi sin muebles,
pero con wifi y un colchón decente. Le dije a Clara que había surgido un problema inesperado en uno de los almacenes y que debía quedarme unos días. No mostró preocupación, ni preguntó nada. Solo me dijo que me cuidara y que no olvidara la reunión con el organizador de la boda el jueves. La ironía. Para entonces ya no sentía ira, sino determinación. Era como si una parte de mi cerebro hubiera cambiado de modo. Años de manejar negocios, hacer cuentas, liderar equipos, y de repente todo eso lo enfoqué en ella. Suena frío, lo sé, pero cuando alguien planea usarte mientras te llama aburrido, dejas de preocuparte por ser el tipo bueno. Primero, revisé todo lo que teníamos sincronizado. Ni siquiera creo que recordara cuán conectadas estaban nuestras vidas digitales. Habíamos creado una nube compartida para fotos y vídeos cuando hacíamos vlogs en pareja, algo que duró poco, pero que nunca llegamos a desconectar. Y sí, había archivos aleatorios en su carpeta de subidas. Uno me llamó la atención, un selfie en el espejo, en un hotel al que jamás fuimos, en una ciudad donde dijo que iría a un seminario de marketing. Verifiqué la fecha y la crucé con nuestro calendario compartido. Coincidía perfectamente con ese viaje. Incluso le envié flores al lobby del hotel. Nunca agradeció. Ahora sé por qué. Encontré más fotos. Una de ella en una cabina con 2 bebidas frente a ella. Pero en una de las copas se veía una mano de hombre, piel bronceada, sin anillo. Amplié la imagen. Max tiene un tatuaje en la muñeca. Era el mismo. Había otra más, del mismo día. Ella con los pies en su regazo, en lo que parecía una suite de hotel. Usaba unos calcetines adorables. Yo se los compré. Ni siquiera eliminó las etiquetas de geolocalización. Estaba tan segura de que jamás lo descubriría. Después de eso, empecé a revisar su cuenta de Google. Había dejado la sesión iniciada en la laptop que guardábamos en el cajón de la cocina. Clara solía llamarla la laptop de la boda, porque la usábamos para organizar cosas con proveedores, listas compartidas, presupuestos y ese tipo de detalles. Entré en Google Drive y abrí una carpeta llamada Desglose de presupuesto. Entre hojas de cálculo y listas de tareas, había un documento titulado Estrategia de salida. No es una exageración, se llamaba así, literalmente. Lo abrí. Era un borrador de correo dirigido a Max. Decía: cuando estemos casados, empezaré a sugerirle que unamos cuentas, que todo sea compartido, incluso podría proponer una sociedad limitada para la casa. Su abogado es bueno, pero él confía demasiado en mí. Voy a apoyarlo emocionalmente hasta que pasemos el primer aniversario, y entonces hablaré de ir a terapia, de tomar un espacio, de separarnos. Probaré el terreno. Él se derrumbará. Siempre lo hace. No había saludo, ni despedida. Solo anotaciones crudas, en viñetas. No insistir con el tema del acuerdo prenupcial. Lo altera. Mantener a Max tranquilo. Nada etiquetado. Sin mensajes después de las 9 de la noche. Actuar sorprendida si algo se filtra. Me quedé leyendo esa línea una y otra vez. Siempre se derrumba. Y no, yo no me había rendido nunca. Simplemente había elegido la paz. Pensaba que ceder formaba parte del amor, no que fuera una debilidad. Ese fue el instante en que dejé de esperar que Clara dijera la verdad. Supe que no lo haría. Esa misma noche, respaldé todo. Capturas de pantalla, exportaciones de documentos, todo con fecha. No se lo envié a nadie aún. Solo lo guardé en un disco aparte, con contraseña. Después llamé a Talia, mi hermana mayor por 2 años. Aunque a veces parecía que fueran 10, por su forma de ser. Siempre tuvo esa energía de hermana mandona, pero de algún modo nunca resultaba molesta. Era de las que notaban la verdad antes que nadie y lo decían sin rodeos. No le conté todo por mensaje. Solo escribí: necesito tu cabeza. ¿Puedo quedarme una noche? Me dijo que fuera ya. Cuando llegué, me preparó sándwiches de queso fundido con sopa de tomate, como cuando éramos niños. No preguntó nada hasta que terminé de comer. Solo dijo: habla. Le conté todo, sin pausas. Ella no me interrumpió. Se quedó mirando la mesa, como si hiciera cálculos mentales. Cuando terminé, solo hizo una pregunta: ¿quieres salir de esto o quieres venganza? Le dije: las dos cosas. Asintió. Entonces deja de dormir en ese apartamento vacío. Quédate aquí. Vamos a trabajar en ello. Así que los días siguientes me quedé con ella. Atendía mis asuntos laborales desde su casa, respondía correos, todo como si nada. Clara no notó nada raro. La llamaba por las noches fingiendo estar agotado por retrasos con los proveedores. Ella decía que me extrañaba. Incluso me mandó una selfie con Nori, nuestra gata, y el texto: mis chicos. Cada detalle me repugnaba, pero fingí. Sonreí. Fingí ser el mismo de siempre. En un momento me mandó una captura de pantalla de un vestido de novia que quería probarse. Le respondí: se ve increíble. Luego guardé la imagen en mi carpeta de pruebas. Ella no tenía ni idea de que yo ya había leído su carta de despedida, escrita para otro. Incluso empezó a hablarme otra vez de una inversión conjunta que le mencioné el año anterior. Decía que tal vez después de la luna de miel podríamos retomarlo. Sería una base sólida para el futuro, dijo. Yo le respondí que lo pensaría, que podíamos hablar de números la próxima semana. Me sonrió y dijo: me encanta cuando hablas de hojas de cálculo. Estuve a punto de romper el personaje. Mientras tanto, Talia trabajaba en una cronología detallada,
con referencias cruzadas y localizaciones extraídas de metadatos de fotos compartidas. Me dijo que no era que estuviéramos preparando un juicio, pero si queríamos cubrir todos los ángulos, por si Clara se ponía creativa cuando todo saliera a la luz. Porque sí, ya venía el siguiente paso, decidir cómo terminarlo. Pero no pensaba marcharme en silencio, no después de todo lo que ella planeaba. Sabía que la boda no debía cancelarse, sino transformarse. ¿Fue Talia quien lo propuso, y si conviertes todo en una fiesta? Misma fecha, mismo lugar, pero con otro propósito. Ahí fue cuando todo empezó a tomar forma. Los días siguientes fueron extrañamente normales. Clara estaba en modo novia total. Tenía pestañas de Pinterest abiertas, citas para probarse vestidos, y buscaba combinar los caminos de mesa con los postres, como si todo estuviera en orden. Incluso le escribió al servicio de catering preguntando si podían nombrar un plato con nuestra historia de amor. Lo vi porque usábamos un correo compartido para tratar con los proveedores. Firmó ese mensaje como la futura señora Ken, y aún así, no dije nada. Seguía el juego. Si me mandaba un corazón, respondía con otro. Si preguntaba por los invitados confirmados, le daba cifras falsas, las justas para no levantar sospechas. En paralelo, ajustaba los detalles de la transformación. Llamé al coordinador del lugar, un tipo llamado Sane que conocí en el primer recorrido. Le dije que había cambios. Ya no habría boda, sino un evento privado para amigos cercanos y familia. Sería formal, con banquete, pero con otro enfoque. Sane no preguntó nada. Creo que lo intuyó en mi tono. Solo dijo: lo que necesites, aquí estamos. Talia diseñó nuevas invitaciones digitales, sobrias, negras y doradas, con letras en mayúsculas, celebración de nuevos comienzos de Bon. Las enviamos solo a gente de confianza, contactos míos, amigos mutuos que ya sospechaban algo o que sabíamos que no tomarían partido. Nadie del círculo de Clara fue invitado. Al mismo tiempo, empecé a sacar mis cosas del departamento poco a poco. Quería evitar que Clara tocara mis pertenencias una vez que todo explotara. Documentos importantes, dispositivos personales, un reloj que me dejó mi abuelo, una caja de fotos de la universidad que tenía en el fondo del armario. Iba mientras ella trabajaba. Sin ruido, quité nuestras fotos enmarcadas del pasillo y las guardé. No sé si se dio cuenta o si simplemente no le importó. El último golpe llegó 4 días antes de que todo estallara. Fui a cenar con mis padres. Hacía semanas que evitaba verlos, siempre poniendo excusas. Sabían que algo no andaba bien. A mitad de la comida, mi madre dejó el tenedor y me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. No me creyó, pero asintió. Mi padre me lanzó esa mirada larga desde el otro lado de la mesa. Esa que viene con 20 preguntas, pero se guarda hasta que uno esté listo para hablar. Les dije que la boda seguía en pie, que solo estaba cansado, con estrés del trabajo, cosas normales. No volvimos a tocar el tema esa noche, pero estoy seguro de que ambos sintieron que algo se rompía, aunque yo aún no podía ponerlo en palabras. La confrontación final fue 2 días después, un jueves. Clara había llegado temprano por una vez. Estaba en el sofá, en pijama, con el portátil en el regazo, viendo vídeos de bodas en YouTube como si fuera una tarea más. Entré como si no llevara semanas preparándome para ese momento. Tranquilo, firme. Me vio y sonrió, como si nada estuviera mal. Hola, amor. Volviste temprano. No le devolví la sonrisa. No la besé. Me senté frente a ella, al otro lado de la mesa de centro, con esa postura que deja claro que no habrá charla trivial hoy. Dime, ¿desde cuándo Max volvió a tu vida? Pregunté con voz firme. Ella se quedó inmóvil. Ni siquiera tuvo tiempo de perder la sonrisa, simplemente se desmoronó. Todo su cuerpo se tensó como si hubiera disparado un arma en medio de la sala. ¿Qué? Parpadeó, como si no hubiera entendido bien. ¿Lo escuchaste?, repliqué. ¿Desde cuándo? Soltó una risa nerviosa, de esas que usaba cuando buscaba ganar tiempo. Se acomodó el cabello tras la oreja y ladeó la cabeza como si yo estuviera exagerando. ¿Qué es esto? ¿En serio me estás acusando de algo? No respondí, solo saqué la carpeta que llevaba en mi bolso y la dejé caer sobre la mesa. Sonó sorda, densa. En su interior, capturas impresas de pantalla, fotos con fechas, y una copia de un documento titulado Plan de salida, con sus propias anotaciones. No dije nada. Dejé que los papeles hablaran por mí. Se inclinó hacia adelante y hojeó las primeras páginas. Se detuvo brevemente en la tercera. Sus dedos vacilaron. Sabía lo que era. El silencio se alargó. Su expresión cambió. No mostraba tristeza, ni remordimiento, solo pánico. Eso es privado, dijo, casi gritando. ¿Revisaste mis cosas? Asentí con calma. Sí, así como tú revisaste nuestra relación como si fuera una etapa opcional de tu vida. Ella se levantó de golpe, cruzando los brazos como si su altura le fuera a devolver el control. Violaste mi privacidad. Estás completamente desquiciado. ¿Te estás escuchando? Te escuché perfectamente, dije sereno. Te escuché hablando con él. Leí tu plan para vaciarme y largarte. He visto suficiente. Hackeaste mi cuenta. Abrí el Google Drive compartido que ambos usamos desde hace 3 años. Lo llamaste Cosas de la boda, Clara. Y guardaste tu plan de escape bajo el archivo de la lista de invitados. Ella abrió la boca, pero no salió ninguna respuesta real.
solo ruido. Empezó a caminar por la habitación. Esto es una locura. Estás exagerando todo. Fuiste a buscar problemas y encontraste justo lo que querías. No fui a buscar nada, contesté. Lo dejaste todo frente a mí porque estabas segura de que nunca miraría. Me consideraste básico, ¿recuerdas? Demasiado aburrido para notar nada. Eso le dijiste a Max, ¿no? Se detuvo. Su rostro palideció, como si alguien hubiera apagado la luz tras sus ojos. ¿Vas a tirar 4 años por un error? ¿Un error? Estuve a punto de soltar una carcajada. Planeaste cuando ibas a empezar a presionarme para abrir cuentas conjuntas. Era un robo en cámara lenta. Se acercó con voz temblorosa. Podemos arreglarlo. Ya hemos superado crisis antes. Por favor, no hagas esto. Estábamos tan cerca. No. La interrumpí. Tú estabas cerca. Yo ya estaba atrapado. Me puse de pie. La miré directo a los ojos. La boda se cancela. Negó con la cabeza. No puedes decir eso como si no importara. No tienes idea de lo que estás haciendo. ¿Vas a destruirme por esto? Tú sola te destruiste. Yo solo dejé de fingir que no lo vi. ¿Así termina todo? ¿Te vas sin más? No solo me voy, dije tomando la carpeta. Me estoy yendo corriendo. Me di la vuelta. Mientras salía, su voz quebrada me siguió. Te vas a arrepentir. No puedes tirar una vida entera por la borda. No me giré. No respondí. Después vinieron los mensajes. Párrafos sin fin. Notas de voz, ruegos, lamentos, acusaciones. No contesté ninguno. La bloqueé cuando el tercer mensaje de voz superó los 5 minutos y terminó con un colapso llorando, diciendo que esto no era parte del plan. 2 días más tarde, llegó una carta formal de su abogada. Me acusaban de difamación, acoso e invasión de la privacidad. Decía que le había causado angustia emocional, que había accedido ilegalmente a sus cuentas digitales, y que todo había sido un intento deliberado de arruinar su reputación. Me reí, no porque no fuera grave, lo era, pero era tan predecible. Mi abogado, el señor Clark, ya estaba preparado. Presentamos una contrademanda casi de inmediato. Manipulación emocional sostenida, engaño financiero en el contexto de una relación formal y evidencia de intención para beneficiarse de un compromiso legal. Clark no era de levantar la voz. Prefería demoler a sus oponentes con calma. Pocos días después, los padres de Clara empezaron a hostigar a los míos. Su madre, Lorena, envió un correo larguísimo acusándome de ser cruel y humillar a su hija por un simple malentendido. Decía que el estrés de la boda había afectado su comportamiento, y que yo debía haber actuado como un hombre, no esconderme tras documentos impresos. Su padre, Ernesto, dejó un mensaje de voz para el mío, que yo había arruinado el nombre de su familia. Mi padre le devolvió la llamada y fue claro. Mi hijo no arruinó nada. Fue su hija quien lo hizo sola. Después de eso, no volvimos a tener noticias por un tiempo, pero yo ya intuía que no era el final. Por eso, en lugar de cancelar la boda, la sustituí. Y así llegamos al día señalado. El que iba a ser nuestro gran día, en el que íbamos a intercambiar votos bajo un arco floral, escritos en el mismo documento de Google, mientras nuestras familias lloraban y nuestros amigos se esforzaban por no criticar la música. Pero esa mañana, me desperté en el cuarto de invitados de Talia. El sol se filtraba por las persianas y ya estaba haciendo una lista mental de pendientes antes siquiera de lavarme los dientes. En el armario colgaba mi traje. No era el smoking que había escogido con Clara, sino algo mucho mejor, azul marino, hecho a medida, sin corbata, elegante, sobrio, para nada melancólico. No iba a aparecer como el tipo abandonado en el altar. Iba como alguien que había esquivado un desastre a cámara lenta. Ivy, mi acompañante, llegó alrededor del mediodía. Nos habíamos conocido meses atrás en una noche de juegos con amigos. Ganó en uno, me acusó de hacer trampa y desde entonces no dejamos de hablar. Empezamos con bromas, memes, charlas sin peso. Ella era así, divertida sin esfuerzo, sin tomarse nada demasiado en serio. Cuando todo explotó con Clara, le conté lo que había pasado. Me escuchó, me entendió. Llegamos al lugar del evento poco antes de las 2. El equipo de Sane había hecho un trabajo impecable. Ya no quedaban rastros de la boda planeada. Nada de letras cursivas, ni iniciales grabadas. A las 3 comenzaron a llegar los invitados. Algunos se notaban confundidos. Es normal. Una invitación a un lugar llamado Refugios de Paz sugiere algo completamente diferente. Pero poco a poco, el ambiente se fue acomodando. Mis amigos fueron discretos. Sabían lo suficiente como para no hacer demasiadas preguntas. Mi primo apareció vestido como si fuera a recoger un premio. Incluso mi antiguo entrenador de baloncesto del instituto llegó, me dio una palmada en la espalda y dijo: he escuchado lo justo para saber que este no fue tu error. La comida estaba deliciosa, la música impecable, la gente reía, bailaba, se divertía de verdad. De vez en cuando, alguien se acercaba y preguntaba en voz baja: ¿qué pasó realmente? Yo solo sonreía y decía: digamos que hice unos cambios en la lista de invitados. Y fue alrededor de las 4:30 cuando todo se detuvo. Ella apareció, Clara, vestida de blanco, por supuesto. No llevaba el vestido de novia, afortunadamente, pero sí un elegante mono blanco, como si aún intentara adueñarse del momento. Su peinado estaba impecable, el maquillaje cuidado, como si supiera que habría cámaras,
como si estuviera lista para convertir todo aquello en una narrativa favorable. La gente la notó en cuanto cruzó la puerta. Las conversaciones cesaron. La música seguía, pero todas las miradas se clavaron en ella. La vi escanear el lugar, intentando comprender lo que sucedía. No reconocía la decoración. No estaban sus padres. No estaban sus amigas. Solo estaba yo, junto a Ivy, riéndome con Sane y algunos compañeros de trabajo, sosteniendo un plato de mini hamburguesas. Nuestros ojos se cruzaron. No me moví. Ella avanzó como esperando que alguien la detuviera. Nadie lo hizo. Caminó hasta llegar al borde de la pista de baile y se detuvo, como si fuera a pronunciar un discurso. Pero no hubo micrófono para ella. Ivy se inclinó hacia mí y murmuró algo. Yo solo asentí. Tranquilo. Entonces Clara habló por fin. Así que esto es lo que decidiste hacer. Algunas personas a su alrededor se movieron con incomodidad. Creo que pensaron que se avecinaba un escándalo. Y honestamente, yo también. Pero no le di ese gusto. Le respondí con calma. ¿Qué pensabas que iba a pasar? ¿Que te casarías conmigo? ¿Me vaciarías los bolsillos y luego desaparecerías? Ella se estremeció como si le hubieran enfocado un reflector. No vine a pelear, dijo. Solo pensé que tal vez podríamos hablar en privado. Ivy alzó una ceja. ¿No crees que ya es un poco tarde para eso? Clara la miró brevemente y luego volvió su atención hacia mí. ¿Entonces esta es tu forma de humillarme? No. Negué con la cabeza. Eso lo hiciste tú sola. Yo solo estoy cerrando el ciclo. Algunos aplaudieron. No fue escandaloso. Más bien un gesto torpe de aprobación. No lo esperaba. Y ella tampoco. Volvió a mirar el salón. Creo que en ese instante lo comprendió del todo. El lugar era nuestro. La gente, mía. Ella ya no pertenecía allí. Y, para ser justos, no armó un espectáculo. No gritó ni lloró. Solo se quedó quieta. Asintió como quien acepta una verdad inevitable, y se marchó sin decir una palabra más. La fiesta continuó como si nada. Fue casi extraño lo rápido que se recuperó el ambiente, como si todos hubieran soltado un suspiro colectivo. La pista se llenó otra vez. Alguien pidió esa canción cursi de Kanye, Stronger. Y, la verdad, encajaba perfecto. Cuando terminó la noche, me quedé de pie un momento, observando el salón. No era como había imaginado ese día, pero en cierto modo, fue mejor. Sin promesas falsas, sin mentiras disfrazadas de encaje, sin tratos hechos a mis espaldas. Solo verdad, cruda, ruidosa, pero profundamente liberadora. El lunes después de la fiesta, desperté con 37 notificaciones y 2 llamadas perdidas de un número desconocido. No las revisé de inmediato. Preparé café, alimenté a Nori. Sí, me quedé con la gata, pequeño triunfo personal, y me senté en el balcón a disfrutar del silencio. Luego miré el teléfono. Clara había decidido hacer pública la historia. Subió una especie de manifiesto en Instagram, fondo blanco, texto negro, como si fuera un comunicado oficial, seguido de una selfie triste, con los ojos lo justo de hinchados para dar impresión de llanto, pero con suficiente filtro como para disimular los poros. El pie de foto comenzaba con, esto no era lo que esperaba que ocurriera, y de ahí en adelante, una letanía de párrafos sobre lo complejas que son las relaciones, cómo las personas cambian, y lo profundamente herida que se sentía por lo que llamó actos crueles en el que debía ser el día más feliz de su vida. Los comentarios eran una locura. Algunas de sus amigas le daban apoyo incondicional. Te mereces algo mejor, reina, fuerza y amor, lo típico. Pero el resto del internet no tardó en aparecer. Alguien debió hablar, o quizás otra víctima suya vio su oportunidad. Lo cierto es que los comentarios empezaron a cuestionarla. No fuiste tú la que engañó, y Max, y mi favorito, se salvó de una cazafortunas de manual. Ella intentó borrar los peores comentarios, pero ya circulaban capturas. Y ahí comenzó el verdadero escándalo. Surgió una cuenta anónima, no fui yo, lo aclaro, que publicó un resumen detallado del asunto, cronología, pruebas, incluso extractos de su plan de salida. No había documentos con nombres, pero sí suficiente para entender lo ocurrido. Se viralizó, no a nivel masivo, pero sí entre nuestros círculos, amigos, compañeros de trabajo, incluso algunos familiares suyos compartieron el enlace. Algunos posteaban cosas vagas como «hay gente que no es lo que parece», y otros fueron directos. «Clara, devuélvele el dinero a Devon». Para el miércoles, había puesto su cuenta privada. Para el viernes, la cerró del todo. Silencio digital. O casi. Antes de desaparecer por completo, intentó una última jugada. Recibí una carta de su abogado. Alegaban daños emocionales por acoso en redes y difamación indirecta. Según ellos, como yo había organizado la fiesta y permitido que se formara una narrativa pública, ahora ella era víctima de calumnias y su carrera se había visto afectada. Reclamaban $15.000 en compensación y exigían que eliminara todo contenido relacionado con el evento cancelado. Mi abogado apenas pudo contener la risa. Respondió con un correo de 2 líneas. Mi cliente no ha compartido ninguna narrativa. Si las palabras de su clienta circulan, tal vez debería haber escrito mejor su guión. Después de eso, nada. Silencio absoluto, pero no de parte de sus padres. Lorraine y Kent no podían dejarlo pasar. Empezaron a llamar a familiares, enviar mensajes a amigos de la iglesia y vecinos de la infancia,
intentando pintarme como un manipulador despiadado que había usado Internet para destruir la vida de su hija. Mi tío Ron les mandó a freír espárragos. Mi prima Maddie me reenvió un audio donde Kent me llamaba niñato consentido con complejo de víctima. Muy creativo, Kent. Pero eso no fue lo peor. Clara trabajaba en imagen corporativa. Un mundo donde la reputación lo es todo. Tenía clientes de alto perfil, contratos con grandes firmas. Y ya se sabe cómo funcionan estas cosas, los rumores vuelan. Una excompañera suya, que evidentemente no la tenía en alta estima, me envió un mensaje por LinkedIn, sí, LinkedIn, diciéndome, solo para que sepas, hay clientes revisando contratos. No se ha hecho público, pero está en problemas serios. Poco después, supe que había sido suspendida temporalmente mientras se evaluaba su caso. No sé qué significa eso exactamente, pero sonaba a pausa forzada, o algo peor, y no fue solo su trabajo. Al parecer, Max también desapareció de su vida sin dejar rastro. El mismo sujeto del que ella aseguraba que era una mejor opción a largo plazo. Aquel que le prometió que estarían bien una vez que ella asegurara todo conmigo. Se esfumó. Ni una sola huella. Nadie de nuestros contactos en común lo seguía ya. Intentó contactarse con Talia también. Le envió un correo largo, ridículamente formal, como si estuviera escribiendo para solicitar una devolución. En él, trataba de tender puentes y aclarar malentendidos que, según decía, podían haber distorsionado la percepción de Devon. Incluso adjuntó un archivo en PDF, como si estuviera aplicando a algo. La respuesta de Talia fue una sola línea: mentiste, manipulaste y te descubrieron. Eso no es un malentendido, es matemática. Mike, fin. No hubo más comunicaciones después de eso. Al menos, no de forma directa. Yo, por mi parte, opté por mantenerme en silencio. Seguí trabajando, colaborando con mi equipo en el lanzamiento de una nueva línea de productos. Una noche salí con Ivy al cine, simplemente porque me apetecía. Ella no hizo preguntas, no intentó indagar. Solo me pasó el balde de palomitas mientras soltaba comentarios sarcásticos durante toda la película. Fue reconfortante reír sin estar cuidando cada palabra. Mientras tanto, la gente a mi alrededor comenzó a tratarme como si hubiera sobrevivido a algo épico. Un tipo con el que no hablaba desde el primer año de universidad me mandó un mensaje. ¿Me enteré de lo que pasó? Hermano, eso fue estilo, la gran estafa. Te aplaudo. Lo mejor de todo es que ya nadie cree su papel de víctima. Internet puede olvidar rápido, pero guarda lo suficiente como para arruinarte la semana. Y Clara pasó años construyendo su imagen. Pareja perfecta, futuro ideal, perfil pulido en redes. Ahora no puede ni pedir un café sin que la miren de reojo. Yo nunca busqué destruirla, solo quería recuperar mi libertad. Todo lo demás fue simplemente consecuencia natural. Unas semanas después de que todo explotara, las cosas empezaron a estabilizarse. No con ese silencio tenso de algo está por pasar, sino con una calma real. No recordaba la última vez que había sentido algo así. No me di cuenta de lo agotadora que se había vuelto la relación hasta que terminó. Llevaba meses funcionando con energía mínima y siempre lo atribuía al trabajo o al estrés. Pero resulta que convivir con alguien que te miente mientras te sonríe en la cena agota más que cualquier jornada maratónica de reuniones. Clara no volvió a aparecer luego de que se desvanecieran las amenazas legales. Sus padres también guardaron silencio. Lo último que supe fue por medio de una conocida de una prima de alguien. Aparentemente volvió a vivir con sus padres. Su madre seguramente fingió que era algo temporal mientras redecoraba el cuarto de invitados. Sea como sea, dejé de seguir sus pasos. Llegó un punto en que revisar la vida de alguien que te lastimó se convierte en otra forma de hacerte daño. Hubo un último intento de contacto. Su abuela. Siempre me cayó bien la señora Ellie. Era de esas personas de modales antiguos. Me llamaba Debbie y hacía el mejor pudín de banana que he probado en mi vida. Creo que fue la única de la familia de Clara que realmente me apreció por quien era, no por lo que podía ofrecer. Me llamó con una voz suave, como quien sabe que está pisando terreno delicado. Me dijo que no quería meterse, solo charlar un momento. Acepté. Me explicó que Clara no estaba bien, que su situación laboral había cambiado y que apenas salía de casa, que la familia estaba intentando apoyarla como podía. Me preguntó, con cuidado, si consideraría retirar algunos de los documentos que estaban circulando. Me quedé en silencio un momento, no porque tuviera dudas, sino porque no quería ser cruel. Le dije, señora Ellie, la respeto, siempre me ha tratado bien, pero su nieta diseñó paso a paso una estrategia para simular un compromiso, aprovecharse de mí y luego seguir con su vida como si yo hubiera sido una simple herramienta. Lo que está allá afuera no me pertenece, no puedo quitarlo. La gente tomó sus propias decisiones después de conocer los hechos. Yo no la difamé, solo dejé de protegerla. Ella se quedó callada unos segundos, y luego respondió, lo entiendo, cariño. Tenía que intentarlo. Cuídate mucho. Fue la última vez que supe algo de alguien de su familia. De todo esto me queda una lección que no pienso olvidar. Hay personas que no necesitan gritar ni romper nada para dañarte. A veces basta con que te ignoren, que te reemplacen sin aviso,
que borren tu presencia en silencio mientras reorganizan su vida como si nunca hubieras estado ahí. Y si uno no está atento, acaba ayudándoles sin saberlo. Pero también aprendí que vivir sin alguien que te resta se siente como recuperar el aire tras haber estado debajo del agua demasiado tiempo. Talia sigue siendo una amiga cercana. De vez en cuando nos reímos de todo lo que ocurrió. Tiene colgado en su cocina uno de los menús de aquella noche, junto a una nota que dice: el plan B no es básico si salva tu dignidad. Con Ivy la relación continúa, sin etiquetas, sin prisas. Nos entendemos. Compartimos momentos ligeros y auténticos. Y por primera vez, no siento ansiedad por definir qué somos. Lo que tenga que ser, será. Y si no, también está bien. Finalmente vendí el departamento. Lo hice con pérdida, pero era necesario. Ese lugar se había convertido en una cápsula de todo lo que ya no quería cargar. No le avisé a Clara. Sus pertenencias se habían retirado hace semanas, bajo términos legales, sin discusión. Ella ni siquiera intentó recuperarlas. A veces lo que parece hogar se convierte en testimonio de un engaño. Pero hay un punto en el que uno deja de mirar atrás, y eso no es egoísmo, es instinto de supervivencia. Ahora, camino sin el peso que antes me hundía. Y eso, para mí, ya es más que suficiente.